Hola, cazafantasmas del ciberespacio. ¿Alguna vez se han preguntado quién es ese espectro verde, glotón y simpático que siempre deja un rastro de ectoplasma por donde pasa? Sí, hablamos de Slime. Hoy vamos a sumergirnos en el charco de baba más famoso de la historia del cine para descubrir todos sus secretos. ¿Están listos? Pues no crucen los rayos y acompáñenme. Para entender a Slime, tenemos que viajar en el tiempo, hasta 1984. En ese año, se estrenó una película que cambiaría para siempre el cine de comedia y ciencia ficción, Ghostbusters. Y fue en esa película donde el mundo conoció por primera vez a este ser. Su origen es un poco misterioso, no es un fantasma típico, con una historia trágica. Los creadores, Dan Aykroyd y Harold Ramis, lo concibieron como una manifestación de pura energía psicocinética, una especie de espectro clase 5, un vapor de itinerancia no focalizado. En otras palabras, un glotón sin causa. Aunque en la película nunca se menciona su nombre, el equipo de producción lo apodó Onionied Ghost, el fantasma cabeza de cebolla, por el olor terrible que se suponía que desprendía. El nombre, Slime, se popularizó gracias a la serie animada The Real Ghostbusters y se adoptó oficialmente. El diseño visual, esa masa verde con cara de patata y un apetito insaciable, fue obra del increíble artista de efectos especiales Steve Johnson. Johnson se inspiró, según la leyenda, en el fantasma de John Belushi, el actor y amigo de Dan Aykroyd que originalmente iba a interpretar a Peter Venkman. Se dice que Aykroyd bromeaba diciendo que Slime era el fantasma de John Belushi, encarnando su espíritu fiestero y su gran apetito por la vida y por la comida. La historia detrás de esa inspiración tiene tintes casi sobrenaturales. Steve Johnson, durante las noches de trabajo creando el modelo de Slime, contaba que estaba exhausto y frustrado, que nada de lo que hacía lograba convencer al equipo. En una entrevista, dijo que, en una de esas madrugadas, pidió una señal a Belushi para saber cómo debía verse el personaje. Al poco rato, juró ver una figura borrosa y reírse a su espalda. Se giró, no había nadie, pero en ese momento tuvo la idea final, una mezcla entre la sonrisa de Belushi y una pelota de gelatina radiactiva. Así nació el Slime que todos conocemos. La primera aparición de Slime es icónica. Los cazafantasmas reciben su primer llamado para ir al lujoso Hotel Sedgwick. Allí, en el pasillo del piso 12, Ray Stantz tiene su primer, y muy pegajoso, encuentro con nuestro amigo verde. La escena es una obra maestra de efectos prácticos. El muñeco de Slime, que pesaba una barbaridad, fue manejado por un titiritero que tuvo que meterse dentro de un disfraz enorme para darle vida. Bill Murray recordaba entre risas en una entrevista que el tipo apenas podía respirar ahí dentro, pero cada vez que Slime chocaba con algo, todos en el set se morían de risa. El impacto del personaje fue tan fuerte que el público lo adoptó de inmediato. En los cines, las risas estallaban justo después de que Venkman fuera slimeado. De hecho, esa palabra, slimed, se volvió tan popular que terminó entrando al vocabulario pop de los 80. El periodista Roger Ebert, que solía ser bastante exigente, mencionó en su reseña que el encanto de Slime era que rompía la tensión del terror con el absurdo más delicioso, y lo describió como la encarnación ectoplásmica de la gula y el caos feliz. Tras su captura, Slime se convirtió en el primer residente de la unidad contenedora. Pero su historia no terminó ahí. En Ghostbusters 2, lo vemos haciendo un cameo, conduciendo un autobús de manera muy alocada. Sin embargo, fue en la serie animada The Real Ghostbusters donde su personaje realmente explotó. Los guionistas le dieron una personalidad mucho más desarrollada. Pasó de ser una simple plaga a ser la mascota del equipo, una especie de perro fantasmagórico, leal y con un corazón de oro, aunque siempre metiendo la pata o el ectoplasma. La serie lo transformó en un personaje entrañable. En los estudios de Dick Entertainment, los animadores decían que el mayor reto era mantener el equilibrio entre lo repugnante y lo adorable. Tenía que ser un ser viscoso, pero cae. Un diseñador llegó a comentar en una entrevista para la revista Starlog que Slime es básicamente un niño de 3 años con superpoderes y sin modales. Y esa frase lo describe a la perfección. Su popularidad fue tal que los niños empezaron a verlo como un héroe. En convenciones de cómics, decenas de fans llegaban disfrazados de Slime, cargando cubetas de gelatina verde casera o mostrando mochilas de protones hechas a mano. Algunos padres incluso decoraban fiestas de cumpleaños con pasteles temáticos del personaje, y en 1989, The New York Times publicó un artículo sobre cómo Slime había tomado los refrigeradores del país, refiriéndose al Ecto Cooler, la bebida verde de Heise inspirada en él. Pero no todo fue color verde brillante. Algunos críticos del momento
sobre todo en círculos de cine más puristas, consideraban que el personaje rompía la atmósfera seria del film. Sin embargo, Dan Aykroyd defendía su inclusión, diciendo, Slime representa la energía bruta del otro mundo, pero también el lado humorístico del más allá. No todos los fantasmas son trágicos, algunos están simplemente disfrutando de su eternidad. Esa dualidad hizo que se convirtiera en un símbolo del humor sobrenatural. Incluso años después, en 2016, cuando apareció en el reboot de Ghostbusters, hubo quienes aplaudieron su regreso como el verdadero puente entre generaciones. En esa versión, el equipo de efectos digitales trató de recrear la textura y las expresiones originales, pero adaptadas a la tecnología moderna. El resultado fue una mezcla de nostalgia y renovación que muchos fans agradecieron. Slime no solo dejó su marca en la pantalla, sino también en la cultura colectiva. En los años 90, su figura era omnipresente: loncheras, camisetas, cómics y videojuegos. Uno de los más recordados fue Ghostbusters, The Video Game, lanzado en 2009, donde el propio Dan Aykroyd prestó su voz y se incluyó una subtrama en la que Slime escapa de la unidad contenedora y vuelve al Hotel Sedgwick, rindiendo homenaje a la escena original. Los desarrolladores contaron que su comportamiento fue diseñado para imitar el vuelo de una mosca borracha, algo que hace su persecución aún más divertida. Con el paso de los años, el personaje ha inspirado desde fanart hasta esculturas hiperrealistas, y en convenciones como la Comic Con de San Diego se le siguen rindiendo homenajes. En 2020, un artista presentó una figura de tamaño real hecha completamente de resina verde luminosa. Al verla, un fan exclamó, Slime no es solo un fantasma, es el alma de mi infancia. En los años posteriores al estreno de las películas originales, Slime no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que se transformó en una especie de embajador del universo Ghostbusters. Mientras otros fantasmas desaparecieron de la memoria colectiva, él permaneció, pegado a la cultura pop como su propio ectoplasma. Parte de su magia radica en que representaba algo universal, ese impulso de comer sin pensar, de disfrutar sin culpa, de reír aunque las cosas se desmoronen a tu alrededor. Era un monstruo que, en lugar de asustar, te hacía sonreír. En convenciones de los años 90 y principios de los 2000, el personaje se convirtió en un fenómeno nostálgico. En la Ghostbusters Fan Fest de 2019, realizada en los estudios Sony, varios de los artistas que trabajaron en la franquicia contaron entre risas que el traje original de Slime apestaba a pegamento y plástico viejo, pero que cada vez que lo mostraban en público, la multitud rugía como si vieran a una estrella de rock. Incluso Ernie Hudson, el actor que interpretó a Winston C. More, dijo en una entrevista que Slime era como el Beatle verde del grupo, nadie podía competir con su popularidad. Su influencia también se extendió más allá del cine. En programas de televisión, como Los Simpson o Family Guy, se han hecho múltiples referencias a él. En un episodio clásico de Los Simpson, Homer come donuts mientras un fantasma verde idéntico a Slime lo observa, devorando todo lo que toca. Los guionistas admitieron que fue un guiño deliberado al espíritu glotón. En Family Guy, Peter incluso lo llama mi espíritu animal, algo que resume perfectamente como muchos fans lo perciben, un símbolo de la gula adorable y el caos divertido. Pero lo que pocos saben es que el personaje también inspiró a artistas fuera del mundo de la animación. En 1999, un chef estadounidense lanzó un postre llamado Slime Pie, una tarta verde con sabor a lima que se servía en cafeterías temáticas de cine en Nueva York. Los periódicos locales lo reseñaron con titulares como El fantasma que ahora puedes comer, y se agotaba cada Halloween. Incluso la marca de dulces Hostess llegó a sacar una edición limitada de Slime Cupcakes, con relleno verde brillante. En la industria del entretenimiento, Slime es considerado una joya del diseño práctico. En 2004, la revista Cinefex publicó un artículo detallando cómo se había construido el primer modelo. Según el texto, Steve Johnson usó capas de espuma de látex pintadas con resina luminosa para dar la ilusión de que el personaje brillaba desde adentro. Durante las grabaciones, el equipo debía mantener el set a baja temperatura para evitar que la criatura se derritiera literalmente. Bill Murray solía bromear con que Slime sudaba más que los actores. La serie animada también tuvo su propio momento de caos creativo. Los guionistas revelaron que Slime tenía tanto carisma que los productores decidieron lanzarle un spin-off titulado Slime and the Real Ghostbusters. Aunque el programa estaba más orientado a los niños, fue un éxito rotundo y ayudó a que el personaje se consolidara como la cara amable del más allá. En 1988, una encuesta realizada por TV Guide lo colocó entre los personajes animados más queridos de la televisión, junto a Bugs Bunny y Scooby-Doo. Con el paso del tiempo, Slime se volvió una especie de ícono de la nostalgia ochentera. En ferias retro,
como la 80S con, su imagen decora paredes, camisetas y consolas viejas. Una de las curiosidades más divertidas es que en los años 90, Sony lanzó una cámara fotográfica verde con forma de slime, y aunque fue un fracaso comercial, hoy se vende como objeto de colección por cientos de dólares. En sitios de subastas, los fans compiten ferozmente por obtener artículos firmados por Dan Aykroyd o los diseñadores originales del personaje. Y hablando de Aykroyd, en 2015 el actor confesó en una entrevista con Entertainment Weekly que todavía tenía un llavero con la cara de Slime colgando en su auto. Me recuerda que, incluso cuando todo se pone serio, siempre hay que reír un poco. Ese es el espíritu de Slime, dijo. Harold Ramis, por su parte, también había reconocido que Slime era su parte favorita del guión original. En sus notas personales, descubiertas tras su fallecimiento, se encontró una frase que decía: Slime es el caos que necesitamos para entender lo absurdo de nuestra propia existencia. No es de extrañar que el personaje haya sido reinterpretado en la música, los videojuegos e incluso en el arte contemporáneo. En 2014, el músico electrónico de Avalanches utilizó la imagen de Slime en la portada de un sencillo, argumentando que representaba la cultura del exceso y la diversión sin remordimientos. Ese mismo año, un grupo de artistas urbanos en Los Ángeles pintó un mural gigante del fantasma sobre la fachada de un restaurante cerrado, acompañado del mensaje: no temas al hambre. En el terreno de los videojuegos, Slime ha sido una constante. Aparece en títulos de todas las generaciones, desde los clásicos de NES hasta las versiones modernas en realidad virtual. En Ghostbusters: Spirits Unleashed, lanzado en 2022, los jugadores pueden enfrentarse a él o incluso jugar como Slime mismo, lanzando baba a los cazadores mientras escapa por los pasillos del hotel. Los críticos lo describieron como la experiencia definitiva para los fans del glotón verde. Incluso en el cine moderno, su legado continúa. En la película Ghostbusters: Afterlife 2021, aparece un nuevo fantasma llamado Muncher, claramente inspirado en Slime, con un diseño similar pero una personalidad más metálica y voraz. Los directores confirmaron que se trataba de un homenaje a la criatura original, un descendiente espiritual, y los fans recibieron al nuevo personaje con cariño, aunque muchos confesaron que ninguno brilla como el Slime original. El impacto de Slime ha sido tan grande que incluso se han realizado estudios académicos sobre él. En 2018, un ensayo publicado en la revista Film and Media Studies analizaba al personaje como una representación simbólica de los excesos de los años 80, el consumo, la comida rápida, la obsesión por lo brillante y exagerado. El autor concluía que Slime es la versión ectoplásmica del capitalismo alegre, un monstruo adorable que consume sin parar y nunca se disculpa por ello. También ha tenido homenajes más personales. En varias convenciones, los fans han mostrado cartas escritas por Dan Aykroyd y Harold Ramis durante la producción de la película, donde se refieren a Slime como nuestra mascota universal. Una de ellas decía: si el público ama a este fantasma, sabremos que hemos hecho bien nuestro trabajo. Décadas después, ese deseo se cumplió con creces. En programas de televisión recientes, como Stranger Things y The Goldbergs, hay guiños evidentes al personaje, desde juguetes hasta frases directas. En redes sociales, millones de usuarios comparten fanart o recetas para hacer Slime comestible, una moda que volvió a poner su nombre en boca de los más jóvenes, incluso sin haber visto las películas originales. Slime, de algún modo, sigue conectando generaciones. Y más allá del cine, Slime representa algo más profundo. Es el recordatorio de que lo grotesco puede ser encantador, de que incluso en lo repulsivo hay ternura. En su baba luminosa hay una metáfora poderosa: todos tenemos un lado desordenado, un poco pegajoso, pero también inofensivo y humano. En su esencia, Slime no es el enemigo, es el reflejo divertido de nuestras imperfecciones. Su última gran aparición pública fue en 2021, cuando un grupo de fans recreó digitalmente su imagen original en 3D con la ayuda de inteligencia artificial. El proyecto se presentó en un museo de cultura pop de Seattle, y durante la inauguración, Dan Aykroyd mandó un mensaje grabado: Slime sigue aquí. Si alguna vez sienten que el mundo se pone gris, solo recuerden que en algún lugar hay un fantasma verde riéndose de ustedes. Y tal vez tenga razón. Porque Slime no solo es un ícono del cine, sino un símbolo de lo absurdo que hace la vida más llevadera. Nos recuerda que reírse de uno mismo es la mejor manera de sobrevivir a los fantasmas, reales o imaginarios. Así que la próxima vez que veas una mancha verde en tu nevera o un rastro de baba en tu escritorio, no te alarmes demasiado. Puede que no sea suciedad, puede que sea un pequeño homenaje a ese viejo amigo ectoplásmico que nunca se fue. Así que, mis queridos cazafantasmas del ciberespacio, si este viaje les dejó pegajosos de nostalgia, ya saben qué hacer.
Denle un me gusta, compartan el video con otros amantes del cine clásico, y cuéntenme en los comentarios cuál fue su primera experiencia con Slime. ¿Lo conocieron en la película, en la serie animada o en algún juguete olvidado del ático? Yo, por mi parte, seguiré cazando historias entre los ecos del más allá. Porque si algo nos enseñó Slime, es que hasta los fantasmas pueden tener alma y hambre. Nos vemos en el próximo video.